activa la campanita y suscríbete. ¿Qué tal amigos? Entonces continuamos hoy con este gran juego. Aquí tenemos la configuración de la CPU, la GPU. Vamos a ir a 4K. Aquí en avanzado. Y pues vamos a ver si conseguimos 60 FPS. Entonces, vamos a mirar qué tal nos va. Entonces aquí podemos ver. Tenemos 48, 46 FPS en plena batalla. ¿Qué tal lo ven? ¿Qué tal se ve la resolución? Como podemos observar aquí la resolución, lo responsivo que es. Bajamos a 30 FPS. De este gran juego. Vamos a llevarlo al máximo a ver si podemos llegar a la mayor cantidad de gráfica posible, escalada. Bien. Ahora vamos a usar los scaling adaptativos al 60, a ver qué tal nos va. Entonces continuamos aquí con los scaling adaptativo al 60%, a 60 FPS. A ver qué tal se ve. Los leo en los comentarios. Estamos subiendo de 40 FPS a 60. Estamos haciendo 20 FPS de más. Acá en plena pelea. Este gran juego de PlayStation 3. Bien, aquí podemos observar que no baja de 30 FPS. Bien. Aquí, vean, podemos ver en esta imagen. Bajó a 20. Supongo porque estamos dando un montón de información. Pero bueno, y volvió a bajar. A aumentar. Listo, aquí volvemos a una pelea. $27 FPS, 26. Ahora vamos a ver a 120 adaptativos. Bien, veamos acá. No baja de 20. $30, bien, en plena batalla. Y pues nos está aumentando a 120. Es súper responsivo, súper jugable y una gráfica increíble. Tiene muy buen gráfico. Jugable, totalmente jugable. Continuamos aquí entonces con las pruebas. Y como podemos observar, vamos al 400%. ¿Qué tal nos va? Vamos a ver qué tal nos va. Veamos ya la cantidad de VRAM que estamos usando. Los FPS bajaron, sí, a 25. Recordemos que, según tengo entendido, en la PlayStation 3 corría 30 FPS nativos. Entonces aquí estamos casi teniendo los mismos. Los scaling está desactivo. Entonces, ¿qué tal se ve? El gráfico se ve impresionante. Responde bien.
Se ve increíble. Bueno amigos, ahora vamos a aumentarle a 60 FPS con los Less Scaling. Entonces aquí tenemos 60 adaptativos. Bueno, aquí tenemos 24 como base. Estaría siendo como un por 3. Más o menos un 2 por 2, un 2.5. Es súper responsivo, muy bien. Tenemos como base casi 30 FPS. Y acá seguimos en las peleas. Este juego es bastante exigente con sus peleas. Entonces es muy bueno para poder ver y sacar el provecho a esta configuración. Veamos las 11 GB y media de VRAM que lleva, casi 16 de RAM. Y vamos a aumentarle entonces a 120 FPS adaptativos. A ver qué tal se ven. Bien, entonces 120 adaptativos. Vamos a ver qué tal nos va. Bien, vamos a ver qué tal. Tenemos 23 de base, 24. Me está haciendo como un por 6 para llegar a esos 120. Sí, hay por allá unos errores visuales. Y obviamente aquí estamos llegando al máximo este hardware. Obviamente a 60 FPS estaría genial jugarlo. Pero podemos acá observar los gráficos. ¿Sí? Y poder ver hasta dónde podemos llegar. Y los veo en los comentarios qué tal se ven sus gráficos. Vean, aquí ya estamos llegando casi a 30. Pero es jugable, es jugable. Acá vemos cómo giramos normal, es responsivo. Bien, súper responsivo, muy bien. Vamos a aumentarle entonces ahora la resolución. Continuamos entonces aquí con un 500%. Vamos a ver qué tal nos va. Acá lo tenemos. La imagen es brutal. Obviamente porque hay tanto dibujo, pues los FPS bajan, pero vamos a ver acá cómo nos rinde. Entonces ahí vemos 30, 26, bueno, ahí vamos. El Lawless Scaling está desactivo. Vamos a ver qué tal nos va aquí en esta pelea y cuántos FPS logramos tener. $24, 22. Bien, estamos con un 22 a esta alta resolución. El gráfico se ve genial. Se ve súper inmersivo. Los colores, no, eso se ve muy bonito, muy bonito. La jugabilidad también es muy buena. Dejémosla quieta a ver qué tal se ve. Van los gráficos ahí. Bueno, no nos dejaron. Ahora vamos a aumentarle a 60 FPS con los Scaling. Entonces aquí vamos a 60 FPS adaptativos. Vamos a ver qué tal nos va. Bien, aquí ya, entonces con los 60 adaptativos tenemos como base 25, 24. Vamos a ver qué tal. Pues genera como algunos errores visuales, pero la jugabilidad está bien.
Se siente muy responsivo. Y ahora vamos con 120. Entonces aquí nos vamos a 120 FPS adaptativos. Y vamos a ver qué tal nos rinde, qué tal nos va. Bajó a 19 FPS. Se siente ya un poco más pesado. Pero bueno, ahí volvió a recuperar unos cuantos FPS. Seguimos acá en peleas. Y nos vamos a otra prueba con más resolución. Entonces continuamos aquí al 600% y vamos a ver qué tal es el uso de la VRAM y de la RAM. Entonces vamos a observar qué tal nos va en este test. Aquí arriba se nota el consumo, ¿cierto? Acá está bastante lento. Vamos a ver qué tal nos va abajo en las peleas. Si se cierra el juego. Ya subimos a 14, 15 GB de VRAM. Vamos a ver qué tal nos va. Es una resolución súper loca, súper alta. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí vemos 18 FPS. La imagen es súper nítida. ¿Se imaginan ver esto en una pantalla nativa 8K? ¿Qué es esa resolución que estamos viendo? Bueno, y tenemos 20 FPS. Bueno, ¿qué tal ven ese uso? Bueno, ya bajo ahí la VRAM un poco, libera buena RAM. Está muy bien desarrollado porque libera la VRAM, perdón. Entonces no se satura. Vamos a activar el lossless scaling a 60 adaptativos. Pues aquí nos vamos con 60 adaptativos. Cuéntenme en los comentarios qué tal les ha parecido el video. Y vamos aquí entonces a ver cómo nos va. Bueno, tenemos 20. Oigan, pero que déjenme hacer el test. Diablos. Listo ya. Bien, aquí vemos entonces 18 FPS. Sí, hay algunas como no sé, como artefactos, sí, pero se siente jugable y se ve fluida la imagen. Bueno, aquí en este momento sí se ve raro. Vean, acá podemos ver. Vamos otra vez a correr. Vean acá. Bueno, ahí se ve genial. Podemos ver acá que genera algunos artefactos visuales ahí. Pero bueno. Y vamos a aumentarle ahora a 120 adaptativos. Bien, entonces 120 adaptativos. Y vamos a ver qué tal nos van. Bueno, subió a 12 GB de VRAM. Aquí vemos que se genera algunos artefactos. Corramos y miremos a ver qué tal. Devolvámonos a pelear. Bueno. Tenemos 20 FPS estables. Y de ahí los está multiplicando por 6, diga así. Por un 6 para llegar a 120. Y la VRAM está a 12 GB y a 16 de RAM. El procesador está pues a un 50%, está tranquilo.
Las temperaturas también son muy estables. No sé qué tal les parezca el juego, este test. El juego no lo había probado, la verdad, pero es muy bueno. Me parece que tiene un aire bastante Príncipe de Persia, Dios de la Guerra. Tendré que seguirlo mirando, pero bueno, en estas pruebas podemos ver hasta dónde podemos llegar con este juego. Y pues obvio, a 4K sería genial. Aquí lo estamos llevando al límite, es el hardware. Entonces lo leo en los comentarios, qué tal les pareció, qué otro juego les gustaría ¿qué pasó aquí? Un enemigo con un aura está usando un ataque de enfermedad stick. ¿Y esto qué es? Ah, ya. Entonces los leo en los comentarios. Si quieren algún test, tengo varios por probar. Pero pues todos los que me escriban allí en los comentarios, la idea es poderlos traer y ver el rendimiento. Hacer pruebas locas. Gracias por verme. Espero me puedan seguir para más contenido. Un abrazo, que estén muy bien. Para más contenido, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Tu apoyo es muy importante.